Bienvenidos a Economía de Frente bajo el paraguas de En torno al dinero. Gracias. Este programa que conducen Ernesto Alfaro Santoscoy y Carlos Alberto Martínez. Importantes los números, importante lo que sucedió en Estados Unidos, lo que está sucediendo con la inflación en México y en Estados Unidos, la compra de plantas de Iberdrola, del español Iberdrola, aquí en este análisis que sin lugar a dudas habrá de gustarle. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Carlos Alberto Martínez, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Gracias, Eduardo, Ernesto. Bien, oye, vamos a comenzar hablando en esta ocasión, ¿qué será lo más importante? Quizás lo más vistoso es el asunto de Trump, ¿no? Y qué impacto puede tener en Estados Unidos y en la economía estadounidense o mundial, según sea el caso. ¿Cómo ves tú el asunto? Fíjate, primero es espectacular lo que está pasando en Estados Unidos desde el punto de vista, pues, de su Estado de Derecho, de sus instituciones, de su marco legal normativo. Sí es de llamar la atención que es en 46 presidentes haya sido el primero, ¿no?, que haya pasado. Algunos estuvieron cerca de ello, pero mejor decidieron renunciar antes de que esto pasara, ¿no? Fue el caso de Richard Nixon, Nixon más y el vistoso. caso de Bill Clinton, ¿no? Que bueno, en el caso de Nixon sí renunció, y el caso de Bill Clinton, pues, se resolvió muy rápido cuando su esposa Hillary Clinton, hay que recordar que se le acusaba de haber mentido cuando se le preguntó si había tenido, pues, relaciones extramaritales con un par de becarias. Pues él mintió, dijo que no, y pues siempre sí. Entonces ahí la actitud de su esposa de disculparlo, de decir que ella ya no tenía problema con eso, fue lo que lo hizo sacar adelante. Aquí en este caso sí son delitos de otra naturaleza. Pues estamos hablando de sobornos, de compra de conciencias, estamos hablando de obstrucción de la justicia, estamos hablando de utilizar dinero para estos sobornos, esta compra de conciencias, de dinero de la campaña y de dinero de las empresas con las que se pagaban los gastos de campaña a través de una triangulación, ¿no? El dinero salía de la campaña, se trasladaba a un medio de comunicación, pues, que Trump hizo, ¿verdad? Y ese medio de comunicación es el que le hacía el pago a estas, a la modelo, a la actriz, para conseguir su silencio. Es decir, Trump ni siquiera de su propia bolsa pagaba Oye, por estas cosas, ¿no? no diríamos que o sea, no le faltaba dinero para comprar esos servicios directamente. ¿Qué tiene que meter a la campaña? La verdad, ahí sí se excedió, ¿verdad, Ernesto? A mí se me hace que ahí sí ya se pasa. O sea, deberían de condenarlo por guaje, ¿no? Por Scott, Exactamente. ¿no? Oye, todos vimos el avionzote que tiene él, que además siempre ha sido su avión gigantesco. Ya lo quisieran los Rolling Stones. Eh, Ya ni, ¿cómo se llama? Ni Obama. Ni Obama lo tiene y pues no paga. Y además, mira las cantidades, digo, no son, yo ya quisiera tener $160,000, pero vamos, $160,000 son las llantas de su avión para no haberlos puesto él. Sí, no, que por codo merece ir al bote. Así es, totalmente. Ernesto, ¿tú qué opinas? Bueno, y además, pues, ¿con qué tipo de persona se metió, ¿no? O sea, Sí, correcto. Sí, sus amistades dejan mucho que desear. Estás hablando de que no fue nada más la actriz, sino hay una modelo de la revista esta de caballeros,
Hay algunas Misses de concurso. ¿Te acuerdas que Trump durante muchos años dominó el concurso de Miss Sí, 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 Universo? sí. No solamente el concurso, también algunas Mises Sí, dominó. exacto. Es decir, pues sí, su conducta repetitiva habla de esa situación, pues ya de pues un desvío de sus emociones o de su carácter, no sé. Y ahora, eso es una pregunta, aunque ya hemos escuchado las respuestas, pero vale la pena ponerlo aquí. ¿Eso le impediría ser candidato republicano a la presidencia nuevamente? Si se formula un cargo en su contra, está hecho. Pero si la sentencia sale negativa, sí creo que ya no podría ser un candidato de acuerdo al reglamento, digamos, del Partido Republicano, según entiendo. No sé qué opina Carlos Alberto. Sí, y yo creo que efectivamente ya no podría, ya estaría impedido de competir siquiera. Ah, o sea, ya. Entonces la jugada está clara, que es lo que no quiere, ¿no? Exactamente, correcto. Es más bien lo que quiere su foto, su fotografía, que no se la tomaron, se enojó. Ahí ya saben, con las rayitas atrás, traen su plaquita Sí, así, sí. del asiedo, nada más que pues quién sabe cómo se llame, y de ahí, ¿cómo se llama? Esa foto y divulgarla, hacerse la víctima y que fue una gran plataforma para él salir adelante. Pero yo estoy viendo que el sistema de justicia de veras de Estados Unidos ni lo veo acelerado, se tomaron su tiempo, no les importa si va a coincidir o no con las elecciones, etcétera. Yo sí veo, la verdad, hay quien piensa pues que eso no, digo, pues, si pensamos al estilo como lo hemos visto en América Latina, pues si Sí. dijeras, ¿no? El presidente está en funciones, está moviendo esto para que no gane. No vería yo por qué si le ganó. Es decir, el presidente actual de Estados Unidos le ganó y le ganó bien a Trump. Entonces, pues, ¿por qué estaría tratando de sacarlo de la jugada? Pero bueno, independientemente de eso, sí, Sí. el sistema de justicia norteamericano sí está tomándose su tiempo sin importar qué fecha A se ver, cruce. ¿eso tiene algún efecto, puede tener algún efecto en algunos indicadores económicos o financieros en Estados Unidos o en el mundo, Ernesto? Mira, creo que está bastante separado la cuestión política de la cuestión económica en Estados Unidos. Eh, no creo que vaya a tener un efecto contundente o de gran impacto. Nada. Pues realmente no. O sea, pues, ve el dólar cómo se ha movido, pues responde a las cuestiones económicas, no se ha movido por esta circunstancia. No hay Carlos, no hay una devaluación del dólar, ¿no? O un flight to quality tampoco. Carlos, no. Sí, no. La economía de Estados Unidos es muy sólida, lleva muchos años muy separada, o sea, con una buena distancia entre los aspectos políticos, los aspectos judiciales y el aspecto económico. Sí está muy separado eso, que eso es lo que es la envidia de muchos países, ¿no? Que todavía, es el caso de México, todavía los temas políticos sí están tremendamente inmersos e involucrados de los temas económicos. Allá no, allá la política sigue un rumbo y su impacto en la economía es poco, realmente, y es eventual. Sí. Y el tema de la justicia igual. Sí, es una envidia. Bueno, ahora, ya que quiero introducir, ya que ustedes están generosamente dando esa opinión, ¿puede tener un impacto en la economía mundial o en la economía estadounidense esta unión de los BRICS, este intento de abandonar al dólar como elemento de reserva, como concepto de reserva internacional, el tratar de comenzar a hacer operaciones en comercio, en el comercio mundial a través de otra moneda que no sea el dólar, puede ser, por ejemplo, el yuan, Yo, ¿no? Exactamente. Esa intención como de poner en jaque, o, ¿es así o estoy exagerando, Ernesto? La verdad es que estamos todavía muy lejos de que aparezca una moneda que pueda sustituir al dólar. Hay que recordar que el dólar se impuso después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese es digamos, es el hecho fuerte, contundente, que hace que se imponga el sistema del dólar como el sistema monetario mundial. Eh, la profundidad que tiene el dólar pues no tiene comparación hoy en día con ninguna otra moneda.
Sí. ¿no? Entonces, bueno, pues los chinos sí están haciendo lo que pueden para forzar a que el comercio entre China y algunos países se haga en yuan, ¿no? Por ejemplo, con Brasil, ¿no? Pero Brasil, al tener esta, o al aceptar esta estrategia, pues en realidad está recibiendo menos dólares y Brasil todavía tiene una deuda externa en dólares importante, ¿no? Ujú. No del todo le ayuda a Brasil el estar consintiendo hacer comercio con China en base al yuan o renminbi, como se llama, ¿no? Pero sí, Brasil sí tiene está más sobre la influencia de la sombra de China que de Estados Unidos, ¿no? Es, Regularmente ha estado más cercano a China. aunque también tenía mucho comercio con Europa, ¿no? Hay que recordar hace algunos años cuando empezó la crisis de la deuda europea, 2010, 2011, pues Brasil sufrió mucho más que México porque tenía más comercio con Europa que México, ¿no? Y a su vez sufrió menos con la crisis hipotecaria, cuando el epicentro de la crisis estaba en Estados Unidos, Brasil sufrió menos que México, ¿no? Es decir, tiene un comercio más diversificado. Eh, pero no le ayuda porque debe en dólares. Tiene una deuda externa todavía monstruosa de más de 200,000 millones de dólares, ¿no? Y entonces en el comercio con China está dejando de percibir dólares, ¿Cómo la ¿no? ves tú, Carlos Alberto? Igualmente, sí, estoy de acuerdo. Y esta ha sido también una de las razones por las cuales no ha prosperado la integración, digamos, trayéndolo para acá, la integración de Latinoamérica comercialmente hablando. Porque las dos grandes economías de la región, México y Estados Unidos y Brasil, perdón, están muy repartidas. Brasil históricamente, como dice Ernesto, está enfocado a venderle a Europa y enfocado a venderle a China. Y como para qué quisiera venderle a Estados Unidos. Bueno, claro que le encantaría venderle también a Estados Unidos de una vez, pero no alcanza, digamos, ¿no? Y México pues tiene la venta casi exclusiva a Estados Unidos y Canadá, también como para qué le interesaría, ¿no? Es como los dos están contraponiendo, digamos, ese es contraponiendo los dos. Y hay otras dos buenas economías en la región, que sería la Argentina, pero está quebrada desde hace Uf, 40 años, han vivido pues, qué terrible, ¿no? sí, Argentina era potencia en Sudamérica. potencia, sí, pero llevan ya pues, 3, 4 décadas de Décadas. crisis recurrentes, ¿no? Ya es como una adicción a la crisis Esa es la económica. izquierda, ¿no? La que tiene esa medalla se la tenemos que poner a la izquierda argentina. Por supuesto, porque realmente en los hechos prácticos no han mejorado su calidad de vida teniendo mucha riqueza, la potencia no solo turística, sino la carne, han tenido muy buena investigación científica, quisieron desarrollar su industria automotriz, etcétera, y sí se detuvo, ¿no? Entonces, bueno, pues Argentina quebrada, Chile es muy chica, muy sólida, pero es muy chica la economía, y las dos grandes, Estados Unidos y México, pues Brasil y una de México. las dos se invita a la otra a su fiesta personal. Entonces, en ese sentido, Eh, sí coincido con Ernesto que Joan todavía dista muchísimo de ser, y ya ha fallado. Fíjate que hace muchos años, te diríamos 15 años, estuvimos en un seminario ahí de los bancos centrales y un gran banco global nos hizo ver que en breve, no le daban arriba de 10 años, habría tres grandes monedas en el mundo: el euro, el yuan y el dólar. Pues ya pasaron 10 años, 15, creo que ya vamos en 20 y no ha sido todavía el caso. Complemento. El euro, que pues digamos podría ser una moneda, porque el tamaño de la economía de la zona euro pues es más o menos del tamaño de la economía americana, pues es una moneda que está, vamos a decir, no está con una buena arquitectura, ¿no? Aunque hay un banco central y hay la renuncia de todos los miembros de la zona euro a su soberanía monetaria y adoptan un banco central y una moneda en común, pues no ha habido la integración fiscal como tal y no la quieren tener, porque incluso pues hay en los distintos países hay ópticas
digamos que alejan de esa visión de la integración fiscal. Los alemanes no quieren estar subsidiando a, Sí, a los griegos, por ejemplo, ¿no? ni a los españoles. O a los españoles. Italia, Entonces, que tiene una deuda muy grande también. Italia, sí, sí, una deuda de 160% del PIB, ¿no? Todo esto lo que hace es que sin una integración fiscal, pues entonces es muy difícil que el euro sea realmente una alternativa como, digamos, como para que pueda ir tomando posiciones, digamos, o participación dentro del concierto mundial. Luego, China, bueno, pues un país que pues sí ha crecido muchísimo, ha generado una clase media, quizás ya son a lo mejor Más de tres. 600 millones de personas, ¿no? Sí, De clase media, pero pues todavía hay 600 millones de pobres, en pobreza Exacto. extrema. Es un bueno, rezago. Mira, China tendría que crecer a 2 dígitos 50 años consecutivos para tener el nivel de vida de los habitantes de Georgia, Estados Unidos, ¿no? Y eso suena impresionantemente imposible. lejano. Ya por lo pronto, pues este año ya no llegó a los 2 dígitos. Entonces, Permítanme ir a una pausa, ya nos hemos extendido un poco porque está muy interesante, no quise interrumpir, hacemos una pausa y continuamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social. Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bueno, entonces, lo dejamos así de que China todavía le falta, ¿no? O sea, porque China está, digo, sigue siendo la segunda economía en el mundo. Sí. Yo nada más concluiría que concluiría con lo siguiente. Con una tercera guerra mundial, si gana China, sí se puede imponer al yuan, ¿no? Pero también diría, el sistema monetario actual, en el que el dólar es el eje de de todo el sistema, ¿no? Es la moneda contra la que cotizan el resto de todas las monedas, es hoy en día un sistema imperfecto, ¿no? O sea, no puede ser, al final de cuentas, que pues todo el mundo esté pendiente de a ver cuál es el discurso del señor Jerome Powell después de una reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Los americanos no se han portado bien en todos estos años. No han Sí, sido ortodoxos, como por ejemplo sí lo es Suiza, ¿no? En su manejo de política fiscal. Y entonces, hoy en día los americanos tienen una deuda equivalente al 130% del PIB. Tienen más deuda que el tamaño de la economía, ¿no? sí, pero ellos controlan el dólar. Sí, sí, sí. Entonces ellos son ciudadanos de primera, ellos sí se pueden endeudar, no importa que les hayan bajado la calificación, ¿no? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que estemos en un sistema monetario donde el emisor del dólar ya no es triple A, ¿no? sí. Pues sí. Porque se ha portado mal, ¿no? Y a cada rato, ¿no? Eso remonta, me gustaría escuchar el punto de vista de Carlos Alberto,
a lo que aquí hemos llegado a comentar. O sea, ¿cómo es posible que dados los cambios que han existido en muchos terrenos, entre ellos el tecnológico destacadamente, hoy sigamos el escenario global, sobre todo financiero, siga funcionando bajo las reglas del siglo pasado, de mediados del siglo pasado? O sea, las reglas del juego de la economía global se llevan bajo los patrones que surgieron de Bretton Woods todavía, ¿no? Entonces, a mí me parece que mientras no haya una actualización de los términos de intercambio, un replanteamiento sobre la responsabilidad de las naciones, la economía global seguirá siendo un terreno que domine fácilmente Estados Unidos, Carlos Alberto. Sí, totalmente. Y una de las cosas que sí tenemos, yo coincido con Ernesto, de esta indisciplina de endeudarse, también ha venido creciendo las responsabilidades del Estado, o digamos, explicándolo el gobierno, pero vamos, el Estado en su conjunto, los otros dos poderes legislativos y judicial, en general en todo el mundo y en todas las economías, que año con año aumentan sus responsabilidades y los beneficios que le quieren trasladar a la sociedad. El problema es que esto no lo han ido aparejando de los ajustes fiscales. Antes de que un gobierno le dé beneficios o valores, bienes sociales a la población, tiene que asegurar que tiene el dinero. Entonces, si yo recibo 10 pesos, pues le puedo devolver a la sociedad 10 pesos. Aquí el problema es que cada año le quieres dar 15, 20, 30 y sigues recibiendo los 10 pesos. Entonces, lo que estás haciendo es abultar la parte de fiscal, la parte de endeudamiento, como dice Ernesto. Entonces, hemos avanzado desde Bretton Woods hasta la fecha de mucha parte monetaria, impresión de dinero, subir la tasa, Sí. bajar la tasa, retirar el dinero, volverlo a poner, etcétera. Y casi ningún gobierno ha hecho los ajustes fiscales que debería de hacer. Todo está pendiente, ¿no? Y eso sí, cada gobierno que entra, en Francia, en México, en Estados Unidos, trata de dar más beneficios a la sociedad para que, pues, conservar el poder o tener contento a la gente, pero difícilmente ya está encontrando los mecanismos para él. El caso de Francia es típico, ¿no? Quiero aumentarte 2 años el área de la jubilación, porque ya no me alcanza el dinero, el gobierno francés ya no tiene dinero para soportar esto. Entonces, y así están todos los gobiernos. La agenda pendiente que está en el mundo es el ajuste fiscal, es decir, ajustar impuestos y ajustar gastos, ¿no? Porque ya hemos vivido muchos años de la parte de crédito. Realmente. Claro. Sí, me parece muy bien. Ahora, ya entrando a otro asunto y que está más o menos relacionado, es lo que hablamos del comercio mundial. El comercio mundial se acaba de dar a conocer de la OMC, que creció 1.7%, si no mal recuerdo. Sí. Bueno, un poco menos de 2%. ¿Eso nos dice algo? Sí, el dato salió hoy precisamente y sí, pues dice que quiere decir que sigue habiendo un dinamismo, hay crecimiento en las exportaciones e importaciones globales, ¿no? Entonces todavía no alcanza, supondríamos que con altas tasas de interés y camino a una desaceleración global y eventualmente una recesión, estaríamos por verlo. Estaría disminuyendo la parte del comercio mundial, pero no fue así el caso, ¿no? Sí, Ernesto. Sí, esta cifra lo que nos está diciendo es que sí todavía hay un impulso de la actividad económica en el mundo en base al comercio. Es decir, por más que se dice que con la pandemia la globalización terminó, pues no, o sea, el comercio mundial sigue siendo un motor fundamental de la economía mundial. Bien, bueno, ok, entonces seguimos ahí, sigue siendo el comercio y no va a ser de otra manera, ¿no? Independientemente que se llegara a tropezar alguna nación, sigue siendo el comercio un asunto fundamental para la economía global. Bueno, entonces, entrándonos a otro asunto ya de la economía de Estados Unidos, me comentaba Carlos Alberto Martínez antes de iniciar el programa que le llamaba la atención la caída de los créditos hipotecarios en la Unión Americana, que pudiera ser interpretado como otro signo, aunque por ahí hay, si no mal recuerdo,
ha habido 5 meses consecutivos de la baja del índice manufacturero en la Unión Americana. O sea, como que hay algunos otros elementos que permitirán pensar que la economía estadounidense se está enfriando, Ernesto. Sí, aunque por otra parte, pues ha habido sorpresas de diciembre para acá, de una reanimación de la actividad económica, de una reanimación de la creación de puestos de trabajo, ¿no? Entre diciembre a febrero se crearon más de 1 millón de empleos. Vamos a conocer dentro de algunas horas, días, la creación de puestos de trabajo en marzo, el viernes entrante, ¿no? En la Unión Americana. Pero, pues, la verdad es que sigue siendo fuerte la creación de puestos de trabajo y los signos de sobrecalentamiento siguen todavía vivos en esa economía. Aunque la parte hipotecaria, la parte de construcción de vivienda y algo también se ha visto en la manufactura, se ha estado desacelerando. Pero todavía no se ve un impacto fuerte de todos los incrementos de tasas que se han dado en la actividad económica. Eso todavía no lo estamos viendo. Carlos. Y eventualmente, sí, efectivamente, mira, el dato fue que cayó de un mes para otro 4.1% la solicitud de hipotecas, pero efectivamente, y ya hemos platicado aquí la construcción, lo que aporta al mercado interno de las economías, pero sí, es interesantísimo lo que estamos viendo en Estados Unidos, porque sí, el mercado laboral sigue creciendo y eso pues es una presión a la inflación, ¿no? Mientras más gente esté trabajando, más salario recibe y por lo tanto más gasta. Y entonces pues sigue consumiendo bienes y servicios que son los que están subiendo de precio, ¿no? Es interesante el fenómeno que estamos viendo ahí en Estados Unidos. Así es, el salario está creciendo al 4.4%. ¿No está desacelerándose el crecimiento del salario? Sí, antes estaba creciendo al 5%, nada más del 5%. Bueno, no hay mucha diferencia. Ha bajado al 4.4%, pero ese crecimiento es todavía del doble más del doble de la inflación objetivo que tiene la Reserva Federal, ¿no? Que es 2%. Es el 2%. Que ahí sí ha bajado más fuerte la inflación que en México, ¿no? Mucho más, sí. Sí, mucho más. Más rápido en México ya hay algunos signos de que está bajando, pero todavía la inflación alimentos, que es la más, yo diría que la más fuerte, digamos, sí. Está en 12, está el doble, está en 12%, ¿no? Casi 13 es más, casi 13%, casi 13%. Esta parte sí es, mientras eso no baje, pues sí, el mexicano de todos los niveles lo está padeciendo, ¿no? Todos comemos. Sí. Sí, ¿Ustedes piensan que puede haber un repunte de la inflación en México? Dado en cuenta que la inflación subyacente sigue siendo alta, ¿verdad? Baja mucho menos que la inflación general. Sí. Ya entraremos a hablar con más detalle de la inflación en México, ¿no? Pero sí, esa subyacente está todavía al 8.09, bajando muy, muy lentamente. Esta inflación subyacente es la muestra de todos los productos y servicios. Nada más les quitas la gasolina, el precio de la energía eléctrica, el gas, y le quitas también los precios de los perecederos, que son los precios volátiles. Pues esa inflación, sin estos componentes volátiles, está en 8.09. Pues, aunque la inflación general está al 6, sigue siendo muy alta. Pero a tu pregunta, ¿volverá a haber un repunte de la inflación? En México, pues yo te diría, no nada más en México, en el mundo sí puede haber un repunte de la inflación. Lo de la OPEP, ¿me permiten ir a una pausa no. comercial? Y vemos la OPEP que nos está viendo cómo está el fuego y le echa gasolina al fuego, ¿no? Entonces, este asunto también, gracias a la OPEP, OPEP Plus, que para incluir a Rusia, puede generar un problema inflacionario mundial nuevamente. Regresamos después de una pausa. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios,
impuestos sobre nóminas, IDC Seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué los de la OPEP Plus decidieron hacer un recorte extraordinario en la producción de petróleo? Sí, hay que recordar que con el afán de disminuir la inflación, el presidente Biden fue en julio pasado a ver directamente a la familia real saudita y a pedirles que, que incrementaran la oferta de petróleo para poder bajar el precio del petróleo más rápido y así bajar la inflación. Porque la inflación sí es uno de los elementos que le ha restado popularidad al presidente Biden. Bueno, eso fue en julio. La respuesta en octubre fue, pues yo voy a recortar la producción en 2 millones de barriles. Al revés. Pues, Nada oye, más. bueno, a ver, síguele, porque quiero hacer una observación de la imagen que tiene el estadounidense del presidente Biden. Pero bueno, entonces queda mucho eso, que le pinta un violín y le dice, yo voy por mi lado. Así es. Y Totalmente. pasa el tiempo y Arabia, junto con sus aliados de la OPEP, dice que va a incrementar su producción en 400,000 barriles, 500,000, totalmente, una cantidad totalmente insuficiente para hacer bajar los precios. Pero recientemente sí empezamos a ver precios del WTI abajo de $70, la mezcla mexicana abajo de $60, ¿no? Y de repente Arabia decide bajar la producción en 1 millón de barriles más. Y meses antes, o semanas antes, Putin había anunciado reducir su producción en 500 o 600,000 barriles diarios. Entonces ya la suma de estos 3 anuncios, incluyendo el de octubre, se está recortando la producción en 3.6 millones de barriles, y ese recorte pues sí está haciendo subir los precios otra vez arriba de $80, y eso a su vez pues va a hacer que la inflación pudiera volver a subir, ¿no? Híjole. Y tiene una serie de consecuencias con las tasas, ¿no? Y lo que puede hacer la Reserva Federal o va a tener que hacer, y con lo que le puede suceder al dólar contra todas las monedas, en fin, y con el escenario de mayor probabilidad de una recesión. Correcto. Carlos Alberto, sí. Es que efectivamente, mira, estamos ante un problema global. En su momento fue la pandemia. Ahora el problema global es el de la inflación. Y las soluciones que se están dando no son globales. Cada quien anda por su lado. Yo creo que Arabia Saudita pues dijo, junto con Rusia, bueno, vamos a hacer al revés, ¿no? Vamos a recortar la producción para que suba los precios, porque es un poco de lo que vivimos, ¿no? Estados Unidos lo que quiere es bajar el precio, pero también Arabia Saudita y todos están diciendo, bueno, y ustedes traen una guerra en el centro de Europa impresionante, ¿no? En el que se están peleando los dos bloques por Ucrania, y entonces, pues también eso está generando mucha inestabilidad, mucho gasto militar, problemas de abasto en el tema de los granos, de los fertilizantes, etcétera. Hay que recordar que Rusia es el principal productor de fertilizantes en el mundo. Si no hay fertilizantes, no hay agricultura, y Ucrania es uno de los principales productores de trigo. Entonces, también esa parte la tenemos que componer.
y quieres componerlo del petróleo, que es fundamental, porque todo está ligado a la gasolina, al diésel, a los combustibles, etcétera, pero ambas cosas tendrían que arreglarse. Y entonces, pues, una no se puede arreglar, la otra tampoco, y entonces, pues sí, el que la está padeciendo somos los ciudadanos del mundo que todavía tenemos precios altos ya en nuestra casa, en nuestra mesa, ¿no? Mientras estas cosas geopolíticas, pues todavía no tienen arreglo y no se ve para cuándo, ¿no? ¿Y qué posibilidades habría, Ernesto, de que esto de la inflación sea un problema global más largo? Porque este asunto de la OPEP es un jaque a cualquier esfuerzo antiinflacionario en el mundo. Le da a los propios productores de petróleo, les pega, les va a acabar pegando, ¿no? Así es. La OPEP, perdón, me voy a referir a Arabia. El rey de Arabia, digamos que hace algunos años, pocos años, presentó un plan de transformación económica en el que, pues, digamos, lo que se plantea es que poco a poco la relevancia del petróleo dentro de su economía sea cada vez menor. Pero para financiar esa transformación requiere de mucho dinero, ¿no? Y entonces a todas luces se ve que pretenden mantener el precio por lo menos arriba de $80, porque cuando se dé la recesión, pues probablemente la demanda caiga y no dudaría que vuelvan a recortar más la producción. Entonces, este factor hace que la inflación vaya a tener un piso, ¿no? Y esto a su vez pues hará que mientras dure esta estrategia por parte de la OPEP más Rusia, que Rusia también pues está prefiriendo que los precios sean lo más altos posibles por la guerra, ¿no? Pues sí puede generar inflación permanentemente alta en el mundo, sí puede generar que la Reserva Federal tenga que incrementar las tasas más allá de donde hoy el mercado ha descontado, y sí puede generar una recesión más profunda, más larga, de lo que hasta ahora se ha anticipado. Bien, Es un escenario, ¿no? Bueno, hay no que es... tener en consideración, por supuesto, Así es. claro. Déjenme ir a una pausa y regresamos en el último bloque de este programa. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bueno, en todo ese escenario que hemos dicho internacional, fundamentalmente, ¿qué papel juega México? ¿Cómo lo ven? Se dio a conocer la inflación al mes de marzo, que ya tiene un dato más razonable, más decente, ¿no? ¿Cómo sienten ustedes la inflación y otros elementos de la economía? Sí, la inflación sí se está viendo que está bajando, digamos, en el agregado, ¿no? En los tres componentes, son fundamentalmente son dos, ¿no? El subyacente y este. Pero el problema es que lo que decíamos en los bloques anteriores, los alimentos están en el 12%. La inflación, digamos, general anda en el 7 y cacho por ciento, ¿no? 6.85. 6.85.
Entonces, si mientras los alimentos estén en 12%, es un poco difícil de hacer cantar victoria, ¿no? Ahora, el otro tema que es importante es, sí creo que a pesar del costo altísimo que al gobierno así que le ha costado el mantener los precios de la gasolina más o menos estable, sí le ha ayudado, al gobierno no, pero a la población sí nos ha ayudado, porque bien decía Ernesto hace rato, la inflación, digamos, no subyacente, y la subyacente es la que tiene el combustible y la que no tiene los combustibles, básicamente, ¿no? Más los perecederos. Esa sí se ha mantenido baja, y fundamentalmente porque la gasolina y el diésel más o menos han estado en un precio estable, ¿no? Si no olvídate, imagínate los combustibles sueltos, los perecederos sueltos, y la comida suelta y todo, no, eso estaría mucho más grave de lo que la tenemos ahorita en México. Ernesto. Complemento a lo que está diciendo Carlos Alberto, con lo que es la inflación al productor, ¿no? Nos referimos ahorita, o se refirió Carlos Alberto, a la inflación al consumidor. Ahora, ¿qué sucede en la inflación al productor? Ahí están bien las cosas, ¿no? Ahí sí están muy bien las cosas. De entrada, fíjate que la inflación de lo que son los bienes intermedios ya es negativa, 1.2%. Esta inflación negativa incluso pues, hace que algunos economistas levantemos las cejas y digamos, caray, 1.2 negativo anual, pues es como fenómeno, inicio de deflación, ¿no? ¿Qué son los bienes intermedios? Bueno, pues es el comercio exterior más grueso de México es, yo importo bienes intermedios y le exporto a Estados Unidos también terminales, terminados o bienes intermedios. O bienes intermedios. Entonces, aquí estamos viendo que ya la inflación importada ya no es la parte principal de la inflación que estamos sufriendo en México. Y luego tienes la inflación de los productos finales, que está en 3.03 positivo, ¿no? Sí. Y la inflación de la producción total está en 1.81% anual. Entonces, ya no es como sucedió en muchos meses, durante muchos meses en el pasado, que la inflación al productor estaba todavía mucho más alta que la inflación al consumidor. Exacto. Entonces, ahí veías que la inflación al consumidor iba a seguir subiendo porque la inflación al productor estaba muy por arriba de la inflación al consumidor. Aquí estamos viendo que la tortilla se volteó, ya tienes una inflación al productor muy por debajo, 1.81, que la inflación de los productos al consumidor final, que está en 6.85. Bien, ahora déjenme poner un tema antes de que se nos vaya a extender más el tiempo y no le demos la importancia que tiene. Algunos medios de comunicación el día miércoles de la semana pasada hablaron de nacionalización, de un ejercicio de nacionalización eléctrica en nuestro país, en México. Haciendo referencia a una compra de 13 plantas de Iberdrola, de la española Iberdrola, que conserva algunas otras plantas en su poder. Y fue una operación de números ligeramente menor a los 6,000 millones de dólares. En primera, a ver, señores, ¿esto es una nacionalización o nos están vendiendo el paquete equivocado? Carlos Alberto. Sí, yo creo que no es una nacionalización ni una estatización, definitivamente no lo es. Porque es una operación de compra, se acabó. Eso sería prácticamente modificar la Constitución, todas las reglas del juego, en el que en general toda la industria eléctrica privada, pública, de gas, de agua, de viento, de energía solar, de combustóleo, toda la energía que se produzca en el país es propiedad del Estado. Eso no está ocurriendo. Lo que sí está ocurriendo es que, por así decirlo, se le está limitando a esta empresa en particular española ya su participación en el negocio de energía en México de una manera muy bien hecha. Digamos, te compro tus plantas, te las pago,
y yo ya me hago cargo de ellas. Eso es lo que está pasando, ¿no? Pero no es, desde luego, ni estatización ni nacionalización. Es importante lo que tú señalas, porque el haber incluido como proceso de nacionalización nos hubiera metido en un broncón con los socios comerciales y con el mundo entero, Ernesto, posiblemente. Sí, o sea, la forma en la que se está procediendo, me parece, es una forma correcta. No estoy juzgando el hecho si está bien o está mal. A mí, en general, me parece que no tiene caso que empresas del Estado se metan a hacer cosas que debe hacer el sector privado. O que pueda hacer el sector privado. Así, y sobre todo si tienes los órganos reguladores y le cobran los derechos y los impuestos correspondientes, ¿no? Como pues, Claro. por ejemplo, la renta petrolera, ¿no? Eh, pero sí es mucho mejor que se presente como una adquisición a un oficio de expropiación de las Un plantas, decreto, sí, claro. y más que si nada más se las vas a expropiar a Iberdrola y a los demás no, pues entonces vuelve inconstitucional y la pierdes. Entonces, creo que al final no le quedaba otra al gobierno que hacer la compra. Ahora, la pregunta es, oye, ¿y de dónde van a sacar 6,000 millones de dólares? 2 días antes se presentó el documento, el 31 de marzo, se presentó el documento de precriterios 2024. ¿No? Hacienda se lo presenta por ley al Congreso. Y ahí lo que Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el secretario, nos promete es que la deuda pública no va a rebasar el 50% del PIB. Se compromete a que este año va a estar en 49.9 y que el año entrante va a hacer todo lo que tenga que hacerse para que se mantenga en 49.9% del PIB, la deuda pública. Ok. Entonces, ¿por qué habla el comunicado de que pues, se van a comprar estas plantas a Iberdrola y pues, el dinero va a salir de unos fideicomisos que están en Banobras, que van a tener que emitir deuda, dice, fuera del balance del sector público? El fuera del balance es abajo de la mesa. Es deuda que el Congreso no reconoce pública, ¿no? Es deuda y como no. deuda pública. Es deuda y no. Te pongo un ejemplo, ¿no? Después de la crisis financiera que tuvo México en el año 95, se creó un monstruo que se llama IPAF, la entidad más grande del país, por el tamaño de la deuda, que era 17% del PIB. Esa deuda ahí sigue, el IPAF la sigue llevando a cuestas y tiene que estar emitiendo, cuando van venciendo, otros bonos que se llaman IPAF bonos, ¿no? Bueno, los IPAF bonos pagan una tasa más alta que los CETES, pues porque no está reconocida como deuda pública, ¿no? Entonces, no es la primera vez que vamos a ver un rubro de deuda que está no reconocida como deuda pública, pero que al final de cuentas es deuda pública. La compra se hace a través de un organismo dedicado a cuestiones de reestructura. Bueno, o sea, ¿eso qué significa? Infraestructura. Fonadín. Ajá, Bueno, sí. esto implica que ese organismo va a tener que emitir bonos para captar Sí. el dinero con lo que se va a pagar a la Iberdrola. Sí, el gobierno no tiene el dinero. Se tiene que hacer emisión de deuda para Entonces, poderle pagar a Iberdrola. a ver, en buen español, es una deuda. Ajá, del gobierno. Sí. Es una deuda. Y porque además la ley de deuda pública nos señala que pues, el garante de última instancia es el gobierno. Entonces, sí, pero la emiten distintas entidades. Está bien hecho la estructura y todo, pero bueno, habría que ver en cuánto va a emitir sus bonos para pagar esa deuda. Esta institución necesita 6,000 millones de dólares. A esos bonos, ¿cuánto tiene que pagar de intereses por esa emisión de deuda para pagar la Iberdrola? Híjole, bueno, pues entonces va a crecer, pero no va a crecer. O sea, es que México es tan bonito
Va a crecer la deuda, pero no va a crecer nada. O sea, crece, pero no crece. La deuda pública, reconocida formalmente por el Congreso, No crece. no va a crecer. Pero, Pero pero en los cajones del buró, ¿no?, hay compromisos que habrá que cumplir. Sí, sí, no hay como manitas, brazos y todos los cajones que los quieres cerrar y la manita se queda dentro. Así es. Sí, hay O deudas sea, por todos lados. O sea, esto no es una deuda, pero al final de la cena, ya usted paga con su tarjeta la cena y se le aparece otro mesero con, sí, otra nota. Exactamente. Entonces, al final es para cumplir el capricho del presidente, que algunos lo verán bien, otros no lo vemos tan bien, que es que CFE, la empresa productiva del Estado generadora de energía eléctrica, genere el 55% de la energía. Esa es la meta caprichosa del presidente, ¿no? Bueno. Porque eso, dice, es la soberanía. Y las refinerías es también la soberanía petrolera del país. Bueno, pero pues, importamos el gas y tenemos gas en la cuenca de Burgos, pero no el fracking no. Bueno. Y entonces tenemos que importar el gas, ¿no? Y vamos a tener que importar crudo para refinar. Con vamos a tener que comprar gasolinas para los coches y petróleo para refinar. Así es, cuando ya no se usen los coches después, Bueno, los coches de gasolina. Ernesto, muchas gracias. Ernesto Fábrez Santoscoy, muchas gracias. Carlos Alberto Martínez, muchas gracias. Eduardo, Ernesto, auditorio. Gracias. Nosotros hasta la próxima, aquí en Economía de Frente, la próxima semana.